¿Cómo están, amigos de Top Gamers? En esta ocasión les traemos el segundo capítulo de este serial de la historia de los videojuegos. En esta ocasión vamos a tener la primera gran batalla de la industria que llegó en la generación de 16 bits. ¿Tú qué prefieres? ¿Sega Genesis o Super Nintendo? Ya comienza Top Gamers. Como les comentamos en el capítulo pasado, Nintendo cerró la década de los 80 siendo básicamente el único, o si no el único, el líder en el mercado de los videojuegos. Llegó la nueva generación a finales de 1988, en el mes de octubre en específico, la empresa Sega dio un salto de calidad, un salto generacional como se le conoce en el mundo de los videojuegos, y sacó al mercado su potente para entonces consola Sega Genesis como la conocimos en América, o Sega Mega Drive como se conoció en el resto del mundo. Esta consola significaba un salto de calidad tanto en lo visual como en lo sonoro con respecto a la NES que señalamos en el capítulo anterior y que prácticamente era la consola que ya todo el mundo tenía, que todo el mundo quería, y fue un salto muy arriesgado por parte de Sega, pero al fin y al cabo bendita competencia, porque obviamente tenía un gran competidor como en ese momento era Nintendo con su Nintendo Entertainment System. La Sega Genesis causó furor allá donde iba, como les comento, por el nuevo poder que tenía tanto en la tarjeta gráfica como en la tarjeta de sonido, y además de que empezó a traer juegos un poco distintos, o digamos un poco más no tan convencionales, un poco más adultos para diferente tipo de jugadores, y además salió a un costo bastante, y si no bastante, pues más accesible que las consolas de Nintendo. Inclusive los juegos eran más accesibles. El propio diseño de la consola, como ustedes lo pueden ver, pues era un diseño bastante bien hecho para la época, que no desentonaba para ponerlo en ningún armario, no sé, en ninguna cómoda, para poder utilizarlo con las televisiones de la época. Incluso era algo parecido a las videocaseteras, siendo incluso más pequeña de la época, y entonces causó sensación prácticamente a su salida. Obviamente empezó a tener un catálogo de exclusivos que sus fieles seguidores fueron defendiendo a muerte, como después vamos a decir, entre los que destacan, por ejemplo, un juego de Michael Jackson, quien vendió sus derechos a esta empresa para hacer Moonwalker. Obviamente también los juegos, la trilogía de Sonic, que se convirtió en la mascota de Sega, que hoy ya aparece también en otras compañías, pero bueno, en aquel entonces era la mascota que utilizó Sega y era prácticamente el anti-Mario, ¿no? Sega necesitaba algo del estilo de Mario para darse a conocer, y Sonic fue el juego de plataformas perfecto, que si bien era plataformas como Mario, pues tenía la característica de que éramos un erizo que iba prácticamente dando vueltas a una velocidad enorme por los coloridos escenarios que se iban apareciendo uno tras otro. Así, obviamente, aquí tengo parte del catálogo para no quedarles mal a ustedes de lo que fue la Sega Genesis, la Sega Mega Drive. Aparte de Moonwalker, tuvimos el magnífico Comix Zone, que es un juego que se volvió de culto para toda la gente que utilizó Sega. También tuvimos Pulseman, entre otros muchos que hubo. La licencia que tuvieron de Disney, con los que sacaron Castle of Illusion, World of Illusion, protagonizados por Mickey, por Donald, así como el extraordinario Aladdin de 1993, que incluso se alzó con el galardón del juego del año. Así pues, Sega empezó a generar más videojuegos exclusivos para su consola, empezó a hacer la nueva generación de consola. De hecho era parte del eslogan o parte de lo que sus propios aficionados defendían, que estaba mejor que el Nintendo, que se veía mejor, que sonaba mejor, pero con lo que no contaban, o posiblemente sí, es que en noviembre de 1990, es decir 2 años después, la gran N también dio el salto a la siguiente generación de consolas, trayendo la Super NES. Es decir, una nueva revisión de lo que era su Nintendo Entertainment System en la época de los 16 bits, y tenía en general mejores prestaciones, tanto gráficas como de sonido, que la Sega Mega Drive. Algunos me van a decir que estoy loco, va en cierta forma dependiendo del juego que se jugara, pero en general la Super Nintendo era un poco
o digamos, era en general mejor con prestaciones técnicas. Sin embargo, esto no quiso decir que Sega perdiera la batalla de inmediato a la salida de Super Nintendo. Al contrario, aquí se dio origen a la primera gran competencia y a la primera gran batalla de consolas que se tiene memoria en la historia de la humanidad. Obviamente ya Sega había empezado a tener una buena cantidad de seguidores a partir del lanzamiento de Genesis, Mega Drive, y Nintendo pues obviamente ya contaba con una gran base de seguidores por el rotundo éxito que fue su consola anterior, y obviamente al poner al mercado la siguiente también fue un éxito. De manera física siguió utilizando el color gris que ya era característico tanto de la Nintendo como de la Game Boy, y era un poco más tosca que la Mega Drive, siendo honesto. Sin embargo, el diseño pues era un poco más limpio que la Nintendo. Los cartuchos ya iban por arriba, obviamente ambas seguían utilizando cartuchos, todavía no llegábamos a la época del CD, y obviamente a partir de 1990 se crea lo que les digo, la primera gran batalla entre los usuarios de unos y otras. ¿Qué es lo que fue decantando? Primero vamos a señalar, como les había comentado, los precios de la Mega Drive de Genesis eran más baratos en general que los precios de la consola de Nintendo. Y no solo de la consola, sino de los juegos. Obviamente nadie está peleado con su dinero, y al tener prestaciones muy parecidas a la otra, pues muchos se decantaron en primera instancia, sobre todo muchos padres de familia que cuando llegaba uno, no, sabes que esta está más barata, ya lo saben, pero eso no quiere decir que fuera de menor calidad. Al contrario, estoy diciendo, Sega Genesis fue una gran, pero gran consola, que obviamente fue la primera que puso contra las cuerdas, y si no contra las cuerdas, ya fue una competencia real para Nintendo en la época de los 16 bits. En rasgos generales, al parecer, según los datos hasta la fecha, Sega Genesis, diagonal Mega Drive, vendió cerca de, o un poco más de 30 millones de consolas, siendo que la Super Nintendo vendió más de 50 millones de consolas, siendo números exitosísimos para las dos, para la época en la que nos encontrábamos, porque obviamente no había internet, no había YouTube en la que dijeran cuál era una mejor que la otra, como ahorita nosotros vamos a, ay, ¿qué está mejor, el Play o la Xbox o la Switch? Pues no había ese tipo de reseñas, y la gente con la poca información que tenía que llegar y tomar una decisión. Obviamente ya les dije algunos de los juegos del catálogo de Sega, que no son los únicos, también hubo un gran Castlevania por ahí, es decir, terceras compañías, que es lo que voy a comentar también más adelante. Obviamente, ¿cuál es el catálogo de Nintendo, de Super Nintendo? Ya lo saben. Los dos tienen un catálogo brutal. Yo creo que esta época, junto con la época de PlayStation 2 y la primera Xbox, son los catálogos más grandes que han habido en la historia de los videojuegos. Había de todo y para todos. Incluso algunos juegos se repetían, como sucede ahorita con PlayStation y Xbox en las dos consolas. Sin embargo, a diferencia de lo que es ahorita, que prácticamente es el mismo juego y solamente a lo mejor cambiará la resolución o el sonido según la potencia de la consola, en esa época sí tenían diferencias. Pero vamos por partes. Primero ya les comenté algunos de los exclusivos de Sega. ¿Cuáles eran los exclusivos de Nintendo? Pues ustedes ya se imaginarán. Primero Super Mario World, que era una nueva revisión de Super Mario Bros., en donde aparece Yoshi. Ya Nintendo, al tener una unión comercial con Sony, tiene una tarjeta gráfica y una tarjeta de sonido mucho más potente que Sega, y puede lograr una especie de 3D, pues no total, pero sí digamos el antecedente del 3D, un 3D básico que pudieron utilizar, sobre todo en los fondos de los juegos que se veían, en los fondos de los escenarios en los que jugábamos. Super Mario World fue el juego de lanzamiento, pero obviamente fue la puerta para una carretada de un catálogo enorme en Super Nintendo, como llegaron obviamente la saga de Zelda con A Link to the Past, Super Punch-Out, que era la revisión de Punch-Out, Super Metroid, que era la revisión de Metroid. Todos estos juegos que dijimos empezaron a hacer época en la consola de NES, pero también, sobre todo, nació una inteligencia que hasta la fecha es de las más jugadas a nivel mundial en cada una de sus versiones, desde esta que les voy a comentar hasta la que está ahorita en Nintendo Switch, Super Mario Kart. ¿Quién no ha jugado Mario Kart? Absolutamente todo el mundo conocemos lo que es Mario Kart, un juego de carreras alocado con los personajes de la compañía que por primera vez se fueron mezclando. Obviamente también nació la saga de Kirby en este sistema, un largo etcétera, Star Fox por mencionar algunos. Y ya hablando de terceras compañías, obviamente a Nintendo siguió teniendo el respaldo de algunas compañías como Squaresoft, en donde sacó el mítico Final Fantasy VI, que es de los juegos más remasterizados y más revendidos en una cantidad enorme de sistemas en toda la historia,
como les comentaba, la saga Contra de Konami, que también salió en Sega Genesis con algunas diferencias tanto gráficas como a nivel jugable, y aquí es donde se iba complicando la cosa. No era tan sencillo decidir cuál comprar, porque a lo mejor a mí no me importaban tanto los exclusivos y lo que me importaban eran las terceras compañías, y las dos tenían los mismos juegos, pero ahí habría que ver ciertos detalles, qué nos acomodaba más, el precio, algunas cuestiones que se señalaron mucho. Si hoy en día se dice que Nintendo es para niños, es porque en esta generación se empezó a decir. ¿Por qué? Aquí también empezó la época de que muchos juegos de arcade pasaron tanto a Super Nintendo como a lo que es la Mega Drive. Sobre todo en la Mega Drive hubo demasiados juegos de las maquinitas, como les comentábamos. Uno de ellos, el espectacular juego de peleas Mortal Kombat, que tuvo sus orígenes en consola casera en esta generación, en ambas. La diferencia aquí es que Nintendo, al ser una empresa más familiar, no mostraba sangre en el juego de Mortal Kombat, y Sega Genesis sí mostraba sangre, como hasta la fecha se muestran en todos los juegos de esta franquicia. Y así había ciertas diferencias, por lo que una feligresía empezó a defender a uno y la otra al otro. No, que mi Mortal Kombat sí tiene sangre, no, pero que tú no tienes Mario Kart, y aquí empezó una lucha interminable, que es el antecedente de los pleitos que vemos ahorita. No, que la PlayStation se ve mejor, no, que el Xbox está mejor. Esto tiene su origen, a lo mejor no con las mismas compañías, pero obviamente es lo mismo. Y en una época en la que no había Twitter, no había Facebook ni YouTube para andarnos peleando por cuál tenía la mejor consola o los mejores juegos. Los dos fueron un rotundo éxito. Ya les dije los números totales de ventas. Obviamente el ganador se podría pensar que fue Super Nintendo o Nintendo con esas ventas. Sin embargo, Sega fue el líder absoluto en lugares como Brasil y prácticamente en toda Europa. No tuvo rival. Nintendo tuvo su bastión en Japón, en toda América Latina, en este tipo de lugares, y al ser un territorio más extenso, obviamente tuvo mejores ventas, pero fue una lucha muy pareja de principio a fin. Incluso los controles, había debate hasta en los controles. El Super Nintendo implementaba 2 nuevos botones en la parte frontal y 2 gatillos, y la Genesis, aparte de los gatillos, tenía 3 botones en línea, al más puro estilo de las maquinitas. Muchos de los juegos de arcade de la época se trasladaron a Sega, como The King of Fighters, qué sé yo, muchos de este estilo, y por tal motivo cada uno fue haciendo su propio mercado, ¿no? Y fueron varios años en los que estuvimos en esta generación de consolas, y sobre todo en México, pues la mayoría tenía Super Nintendo. Ya, como les dije al principio, si yo me tuviera que decantar por una, siempre lo voy a hacer por Super Nintendo. No porque Sega sea mala, no porque Sega tuviera malos juegos. Simplemente les voy a decir una situación que le ha de pasar a muchos de nuestros amigos. Si bien Nintendo fue el primer acercamiento, la NES, a la que tuvimos alguna consola, pues prácticamente la Super NES fue la consola de la infancia de toda nuestra generación. Toda nuestra niñez la pasamos jugando Super Nintendo con juegos como F-Zero, Mega Man X, y sobre todo fue el inicio de algunas franquicias de otro tipo que hasta la fecha se siguen ahí dando de madrazos. En la Super Nintendo y en la Sega Genesis, en los dos, vieron la luz un juego que se llamaba FIFA International Soccer, que es el primer juego de la franquicia que todos ustedes hoy conocen como FIFA, seguida del número del año, que obviamente es el juego de fútbol por excelencia y que todo el mundo compra, bueno, no todo el mundo, pero el más vendido. Y también nació ahí su gran rival, en ese entonces llamado International Superstar Soccer, que hoy se conoce como Pro Evolution Soccer por parte de la compañía Konami. Así estuvo toda gran parte de la década de las 90, la primera mitad con los madrazos entre estas dos empresas, cuál es mejor, y sobre todo la mejor publicidad, a pesar de que cada uno tenía fuertes y agresivos comerciales en contra del otro, pues la mejor publicidad era lo que pasaba en el patio de las escuelas y en las comidas y en las reuniones, cuando cada uno de los usuarios defendía con argumentos sólidos a su empresa, a su consola favorita. Como les habíamos comentado, en esta generación de consolas se dio el inicio de una sociedad entre Nintendo y Sony para que Sony proveyera a la gran N de ciertas piezas de tecnología para implementar a sus consolas. De esta manera, a mediados de la década de los 90 se empieza a popularizar lo que es el uso de los discos compactos, sobre todo en la industria de la música, en donde Sony era el líder en los dispositivos tanto de casa como en los portátiles con los llamados Walkman, y a Nintendo se le ocurre hacer una alianza con esta empresa
para dotar a la Super Nintendo de un periférico o anexarle un lector de discos compactos y llegar a la siguiente generación de consolas. Hasta aquí voy a dejar este pequeño análisis, pero no menos importante, de lo que fue la guerra de los 16 bits, y en el siguiente video les voy a comentar cómo le fue a Nintendo con esa alianza con Sony para crear una consola con discos compactos. Mientras tanto, cuídense, no se olviden dejarnos su suscripción al canal, sus manitas arriba y seguirnos en las redes sociales. Hasta luego.